Les doy la más cálida bienvenida a todas las personas que están presentes a esta videoconferencia, que como ustedes saben, en conjunto con Lorena Barros de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, hemos preparado para ustedes. Antes de entrar en materia, quisiera señalarle algunos puntos. La presentación de don José Miguel durará entre 45 y 60 minutos. Luego habrá un periodo de entre 30 a 45 minutos para hacer consultas, las que agradeceré sean breves y concisas. La sesión se cerrará indefectiblemente a las 19:30. Esta presentación estará disponible en YouTube en unos días más, cuyo enlace les haré llegar por correo electrónico a las direcciones que tengo registradas. Bueno, el título de la presentación de hoy es Funcionamiento, Límites y Reglamento de la Convención Constitucional. La presentación de este tema consta de tres áreas temáticas. La primera versará sobre el contenido del acuerdo del 15 de noviembre de 2018, es decir, sobre las normas básicas adoptadas y las disposiciones posteriores del Congreso acerca del funcionamiento, límites y reglamento de la Convención. La segunda aludirá a los tratados internacionales suscritos por el país y las precisiones que se requiere en una normativa sobre este asunto. La tercera y última parte se referirá al clima en el cual trabajará la Convención Constituyente, la participación o no de la sociedad civil en su entorno, las presiones físicas y morales hacia los constituyentes y la forma más eficaz de proteger la Convención. Sobre este tema nos hablará una persona muy conocida por nosotros y que a mi juicio es de las más preparadas en nuestro país para tratar este tema por sus conocimientos, trayectoria y política. Me refiero a don José Miguel Insulza Salinas, quien es abogado, académico, investigador y político. Don José Miguel realizó cursos de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ha trabajado como profesor en la Universidad Católica Central y de Chile. Destacó como ministro de Estado en 3 carteras y 2 gobiernos por espacio de más de una década. Entre el año 2005 y 2015 se desempeñó como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Actualmente es senador de la República por la región de Arica y Parinacota. Bien, don José Miguel, sea usted bienvenido para iniciar esta charla. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias por su presencia y por su atención y por el interés que muestran en este tema que a mi juicio es uno de los más complejos que le ha tocado enfrentar al país, sobre todo yo diría por 2 razones. El primero, porque ya era complicado cuando se encontró como solución. Este proceso que estamos viviendo se encontró como solución a un estallido social que nadie acertaba a enfrentar bien. Y eso lo hacía ya complicado. La mayor parte de la gente, como vamos a conversar en un momento más, no estaba en la calle porque quisiera una nueva constitución. Sin embargo, se encontró este tema de la nueva constitución como un tema que permitió ordenar de alguna manera el proceso. Y luego vino la pandemia, que como ustedes verán en la presentación, además, alteró todos los calendarios y todas las posibilidades y le dio un cierto rasgo de irracionalidad al proceso al cual me voy a referir también. Yo creo que es importante empezar diciendo, y si podemos poner el PowerPoint tal vez que... es un esquema en realidad, esto no es un... Sí, enseguida pongo el PowerPoint. Es un esquema de títulos simplemente, voy a explicar cada uno de ellos, ¿no? Así que si quieren podemos... ¿le espero un poco o puedo empezar ya? Lo está colocando. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, mire, yo creo que está bastante claro para todo el mundo que si podemos ir pasando ya del título hacia adelante. Un segundito, por favor, algo está pasando. Perdón, déme un minutito. Sí, sí.
Entonces, esto es todo culpa mía por no haberle entregado antes, así que quede claro. Todo tiene muy buena voluntad en este sentido. Son Yo cosas pediría que la primera pasan. lámina, por favor. Son cosas que pasan cuando estamos online. Sí. Bueno, usted me indica cuando paso al Sí, siguiente. adelante, sí, adelante. Pase nomás. Ya. Bueno, el tema, claro, se habla mucho es difícil escuchar una cosa distinta, sobre todo en la oposición en el último tiempo, que vamos a cambiar la constitución de Pinochet. Creo que es importante decir algo sobre esto, antes incluso de esto. La constitución de Pinochet como tal constitución nunca rigió. La constitución fue aprobada en un plebiscito bastante discutible en 1980 y luego echaron a regir los artículos transitorios, porque no había parlamento, había una junta de gobierno que asumía las funciones del parlamento y que gobernaba el país prácticamente sin ningún peso, ni contrapeso, ni balance. No había realmente una independencia clara del Poder Judicial, no había tampoco ciertamente funcionando un Congreso, no podían haber, por tanto, una cantidad de cosas que la Constitución consagra, las acusaciones constitucionales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en realidad desde el año 80 hasta el 1989, hasta el 90 más bien, en un clima de facto, en que la Constitución estaba ahí, pero era aplicada solamente en algunas cosas y el gusto fundamentalmente de poder gobernar. Su texto original, como lo he dicho ya, era un texto fundamentalmente autoritario. La mayor parte de las atribuciones que había en el presidente de la República, no existía forma de cuestionar sus actividades. Había una limitación fuerte en el plano de los derechos civiles, y había partidos y organizaciones políticas que estaban eliminadas. El Parlamento tenía muy pocas atribuciones, se suponía que iba a funcionar relativamente en Valparaíso, relativamente. Valparaíso en realidad fue una opción más bien para que funcionara con poca frecuencia. Y al mismo tiempo con circunscripciones muy pequeñas, sobre todo en el plano de los senadores, con muy pocos parlamentarios, si se quiere. El Senado, que tuvimos que ver durante mucho tiempo esto de los senadores designados, pero en realidad mucha gente se olvida que en el original la tercera parte de los senadores eran designados. Por lo tanto, era casi imposible cuando llegó el presidente Elwin cuando se perdió el plebiscito, porque este plebiscito estaba francamente hecho para que el presidente de la República fuera el presidente que estaba en ejercicio, el general Pinochet, y al mismo tiempo le daba todas las facultades para seguir gobernando de manera bastante omnímoda. Y cuando yo hablo de un texto autoritario, hay muchas partes en que se puede encontrar eso, sobre todo en el primer proyecto, en el primer texto. Pero hay una cosa, por ejemplo, que es bueno decir que poner, porque eso subsistió en la Constitución hasta el año 2005. Como ustedes recordarán, la Constitución antiguamente creaba, en su texto original, creaba un Consejo de Seguridad Nacional integrado por 9 miembros. El presidente de la República, los comandantes en jefe de la rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros, más el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Por lo tanto, el presidente de la República, que supuestamente iba a ser el general Pinochet, con los 4 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, podía suspender la vigencia del Estado de la Constitución en cualquier momento por razones de carácter político. Y eso duró hasta el año 2005. O sea, era una Constitución autoritaria. Por esa razón, primero se hicieron reformas. Hay una cantidad de reformas, la secuencia está por ahí, pero en realidad hubo 2 reformas solamente al régimen, a la Constitución del 80, que vale la pena mencionar. Hay algunas cosas, algunos detalles, algunos aspectos que probablemente sean importantes también, pero me los salto en áreas del tiempo que tenemos. El primero fue la reforma del año 1989, es decir, estando claro que iba a haber un gobierno que no era el gobierno del general Pinochet, es decir, no iba a haber elecciones, había que fijar elecciones de presidente de la República, porque si se hubiera votado a favor, si el sí hubiera ganado el plebiscito, habría pasado a ser inmediatamente el general Pinochet presidente de la República a partir de 1989.
Pero en este caso él no iba a gobernar otro, había que fijar fecha de elecciones, hay que fijar condiciones, y naturalmente las condiciones eran muy desfavorables, y hubo que hacer algunos cambios, no todos los cambios. Yo diría que lo fundamental, los cambios del 89, para no entrar a todos ellos, se refirieron a dos cosas. Primero, fortalecer mucho el pluralismo político, permitiendo que participaran todos los partidos que no podían participar en el proceso electoral, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista, que no estaba desde ese momento autorizado a participar, eliminando todas las limitaciones en ese sentido. Y segundo, fortaleciendo el Congreso, sobre todo con el crecimiento del Senado, que de 24 miembros elegidos, de 26 miembros elegidos, pasó a tener un número bastante mayor, creo que eran 38. A esto, esto es lo que el Senado quedara un poquito más grande de lo que se esperaba, porque iba a tener además los 12 senadores designados, ¿no? Pero eso ayudó de alguna manera, tal como lo dijo el presidente Elwin, no nos satisfacen las reformas que se han alcanzado, pero las vamos a aceptar porque queremos que haya un retorno ordenado a la democracia, que se produjo, en fin, por lo demás, con su elección en diciembre del año 89, y su toma de posesión el 11 de marzo del 90. Eso fue, ahora es interesante para que la gente diga que estas cosas se hacen un poco a espaldas de ellos, etcétera. Estas reformas se sometieron a plebiscito, y el plebiscito con mucha participación, en ese momento participaba bastante gente en el plebiscito del 88 y del 89, las aprobó el 91,25% de los votantes. Había, como digo, todo tipo de reformas respecto al pluralismo político, el estado de excepción, básicamente fortalecer algunos de los principios democráticos y participativos. Ese fue el único texto, el texto con que gobernamos hasta el 2005. Se intentaron hacer otros cambios, había senadores designados, había el problema de la inamovilidad de los comandantes en jefe, había otra serie de cosas, hasta que el presidente Ricardo Lagos emprendió la segunda reforma. La segunda reforma se promulgó el año 2005, y es por eso que ocurre esta cosa bastante rara. Ustedes no sé si la habrán visto la Constitución alguna vez. La Constitución no aparece firmada por Augusto Pinochet. La Constitución está firmada por Ricardo Lagos. Lagos la firmó como una nueva Constitución en el mes de julio, agosto del año 2005. Y por lo tanto, empezó a regir entonces durante su mandato. Esa Constitución tuvo por objeto fundamentalmente, y a mí me tocó como ministro del Interior dirigir su gestión, de manera fundamental, en la eliminación de lo que se llamaban los enclaves autoritarios de la Constitución. Ese era su objetivo. Eliminar la inamovilidad de los comandantes en jefe, terminar con el carácter invasivo del Consejo de Seguridad Nacional, restablecer la participación del Congreso en los nombramientos y otra serie de cosas por el estilo, cambiar el número de regiones incluso, establecer mejor los órganos autónomos. Y la verdad es que en general fue una constitución que cumplió su objetivo, con una salvedad, que creó las comisiones investigadoras por primera vez, la posibilidad de interpelar a los parlamentarios también. Lo que hizo fue eliminar al sistema electoral de la Constitución. Esto fue bien interesante. El presidente Lagos no quería firmar la Constitución si se mantenía el sistema binominal de elección de los senadores y los diputados. Y como esto era lo que bloqueaba la posibilidad, él finalmente aceptó que esto pasara a la ley orgánica y se fuera de la Constitución. Pero fue un enclave que quedó porque las leyes orgánicas todavía requerían un quórum especial para hacerlo. Y yo diría que también en ese momento, si ustedes creen que la reforma de la Constitución seguía siendo un bloqueo muy fuerte, para reformar la Constitución se requieren o 2/3 o 3/5 dependiendo del capítulo, y por lo tanto era muy difícil reformarla, y eso también se mantuvo. Eso quedó de alguna forma ahí todavía en veremos, pero la Constitución del presidente Lagos fue muy satisfactoria para todos, y él la suscribió, como digo, después de aprobada por ambas ramas del Congreso como estaba establecido. Mi opinión personal, pero esta es personal, estrictamente, para decir algo al margen, es que si el presidente Lagos hubiera plebiscitado la Constitución, probablemente la habría ganado con mucha facilidad.
la reforma del año 2005. Entonces, la reforma constitucional firmada por Ricardo Lagos y todo su gabinete, yo ya no formaba parte de él, entre que estaba en la OEA. Si la reforma constitucional firmada por Ricardo Lagos y todo su gabinete hubiera sido sometida a referéndum, habría sido aprobada bastante mayoritaria. No obstante, dado que esto no ocurrió, la discusión siguió de alguna manera sobre el tapete y la necesidad de una nueva constitución. De manera a veces menos radicalizada que hoy día, se sostenía que la constitución no se había metido en una cantidad de temas como eran la forma en que están enumerados los derechos ciudadanos en la constitución, el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas, el hecho de que todavía había sistema binominal, a que pesar de que fue reformado posteriormente, etc. Había una cantidad de gente que decía necesitamos una nueva constitución. Yo diría que el origen de esto más razonable, es decir, ya no era una constitución autoritaria, pero tampoco era una constitución plenamente democrática. Era una constitución transicional. Entre un periodo, había sido dictado, durante un periodo autoritario estaba siendo aplicada en un periodo constitucional, y eso creaba una serie de ambigüedades y problemas. Y algunos temas graves como el quórum que requieren una cantidad de leyes para ser aplicada, el tema de la iniciativa presidencial que abarca no solamente los temas económicos, sino una cantidad de otros temas en la Constitución, eran temas que quedaron pendientes. Sin embargo, seamos realistas, después de la reforma de Lagos y durante el primer periodo de la presidenta Bachelet, el tema de la reforma constitucional, si se miran las encuestas, ocupaba un lugar bastante bajo, ¿no? Generalmente la reforma constitucional, generalmente las encuestas preguntaban a las personas por cuáles son los principales problemas del país, generalmente están los temas económicos según el estado de la economía en ese momento, los temas de la salud y de la criminalidad están también generalmente muy altos, y el tema del cambio constitucional era prácticamente 3, 4, 6, 2 puntos en las encuestas, hace mucho. Solamente subsistía más bien en el discurso político, en que habitualmente se decía que se requería cambiar la Constitución. ¿Cómo empieza a aparecer el tema? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, durante la elección en que fue designada la presidenta Michelle Bachelet, un grupo de personas, un grupo importante, sobre todo de gente joven, fundamentalmente de los partidos de izquierda, empezó a llamar a marcar el voto con las palabras AC, Asamblea Constituyente. Es una Asamblea Constituyente, el objetivo de la Asamblea Constituyente. Y esto tuvo alguna importancia hasta el punto que la presidenta decidió iniciar un camino para una reforma constitucional. Y hubo un conjunto importante de consultas, hubo una reunión de consultas, y incluso la presidenta al terminar su mandato dejó un borrador de una constitución para ser discutido, que seguramente se esperaba que fuera discutido en el periodo siguiente. Pero el tema de la constitución no parecía apremiante, ¿Podemos seguir al próximo? Incluso algunos dirigentes políticos que no recordaré nombres aquí mejor, descalificaron absolutamente la idea de una asamblea constituyente con palabras que hoy día les penan un poco a algunos de ellos, ¿no? Pero en fin. Durante el gobierno del presidente Piñera, él no canceló el tema, ni mucho menos, el primero ni el segundo. En el segundo gobierno del presidente Piñera inició algunos cambios, inició algunos procesos. De hecho, el ministro Chadwick consultó con los partidos políticos en el Senado y les pidió, y nosotros le hiciéramos llegar minutas de qué cambios constitucionales habría que hacer de manera urgente. No olvidemos, esto fue un periodo no tan pequeño. El presidente Piñera asumió su cargo en el 2018, en marzo del 2018, y durante todo el 18 y el 19 esto normalmente era algo que se discutía, pero en segunda prioridad. Era un tema de los políticos, francamente, no tenía mucha tracción salvo entre determinados sectores de la juventud que seguían proclamando la necesidad de una asamblea constituyente, pero con una tasa de retorno bastante baja en las encuestas, salvo, digamos, había subido un poco, pero todavía se mantenía en el dígito, en un solo dígito. Hasta la crisis constitucional de octubre del año 2019. El llamado estallido social de octubre. Estallido social que
a quienes participaron de él o fueron a él, lo tendrán que recordar, se caracterizó por carecer de todo tipo de liderazgo político aparente. No cabe ninguna duda que había fuerzas políticas que estaban más contentas con él, algunos dirán que algunos estaban metidos en eso, pero a las manifestaciones que siguieron al 18 al 17 de octubre, nadie osó llevar una bandera. Los partidos no estaban representados, no había ninguna fuerza, no era una fuerza anárquica, por cierto, había mucha discusión en la prensa, pero el estallido social se prolongó y estaba provocando una situación en el país que era difícil de manejar. En ese momento entonces surgió el tema de la Asamblea Constituyente de nuevo. Y no, la verdad es que yo no recuerdo quién, ¿no? Aquí nunca hay que ponerle autores a la gente, ni mucho menos, pero a medida que avanzaba, sobre todo el mes de noviembre ya pasaba, los grandes actos de octubre, y la situación de desorden y de conflicto continuaba, finalmente se dio con una solución en la cual participaron todos los partidos políticos del país, salvo se dice salvo el Partido Comunista, en lo habitual, también algunos pequeños partidos integrantes del Frente Amplio tampoco la firmaron. Pero la suscribió Revolución Democrática, la suscribió toda la antigua Concertación y la suscribió toda la derecha. La idea de que íbamos a salir de esta crisis institucional dictando una nueva constitución. Y ese es el acuerdo del Acuerdo por la Paz Social y la nueva constitución firmado el 15 de noviembre del año 2019. Yo creo que ese fue un momento muy, muy significativo. Fue un momento en que realmente aparecía, a pesar de que en ese momento hubieron más críticas al proceso que las que hay ahora. Hoy día, por ejemplo, el PC está completamente volcado a la elección de constituyentes. El Frente Amplio lo mismo. En ese momento hubo más críticas. Nadie entendió nunca qué es lo que se pretendía hacer excepto esto. Esto pareció una solución posible, fundada en dos concesiones mutuas que son, a alguna gente le cuesta entenderlas a veces, a lo mejor no son de lo más aconsejable desde el punto de vista de la ortodoxia política, pero para firmar el acuerdo era indispensable. Primero, no se iba a reformar la antigua constitución, sino que se iba a crear una nueva. Eso es fundamental. Esto es la página en blanco que se llama. La página en blanco es una palabra, una forma de decir las cosas. Yo tenía por aquí, no se la voy a leer ahora porque si no voy a demorar demasiado, una cantidad de textos de la Constitución actual que vienen de 1818. En la primera Constitución que se dictó en Chile ya estaban escritos así. Yo mismo podría recordar de memoria algunos artículos de la Constitución del 25 que se mantuvieron en la Constitución del 80 igual, o casi igual. Pero sí significa que no hay ninguna cosa que esté preestablecida, que todo el texto hay que hacerlo, que todo el texto hay que revisarlo y hacerlo de nuevo. Y la contrapartida son los famosos 2/3. Es decir, pero tiene que ser aprobado, pero las reformas que se hagan tienen que ser aprobadas por 2/3. Aquí yo quiero decir francamente que esto fue una condición absoluta desde el punto de vista de las fuerzas de gobierno, pero desde el punto de vista de las fuerzas de oposición también fue aceptable para la mayor parte de los partidos que habían formado la ex-concertación, que consideraban que un cambio constitucional no puede hacerse considerábamos que un cambio constitucional no se puede hacer por un 51 o 52% de los votos y hay que hacerlo por amplia mayoría. El punto de la nueva constitución tiene que reunir el consenso de 2/3 de las personas que participan. Voy a volver a esto porque es uno de los dilemas que existen después. ¿Qué significa 2/3? Porque el acuerdo constituyente dice claramente que para aprobar, el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Y tenemos aquí una discusión de no acabar respecto de si se aprueba si se aprueba por 2/3 el conjunto o si se va aprobando por 2/3 cada una de las normas. Cuestión que haría bastante más difícil y engorroso el sistema de la Constitución y podría dejar vacíos importantes en ella si es que algún texto no se aprueba por 2/3. Pero en fin, en la ley que sigue después, nosotros tenemos ahí también, está a la disposición de ustedes las leyes de este asunto, la ley que se dictó, la reforma constitucional que se dictó
para aplicar el acuerdo del 2015 tampoco aclaró esto. Tampoco lo aclaró. Entonces, más allá de lo puramente constitucional o de lo puro, está todavía este problema, cómo se hace para materializar esto de los 2/3. Lo cual le da mucha importancia al reglamento. El reglamento pasó a ser fundamental. Ahora, también es importante decir que entonces la disposición primero está de 2/3 de los miembros y segundo que la nueva constitución va a regir en el momento de su promulgación, derogándose orgánicamente la constitución actual. Ustedes pueden leerse cuando quieran, se lo plantea yo a don Gustavo, el texto del acuerdo por la paz social y la nueva constitución, pero los puntos cruciales, el acuerdo, por así decirlo, está en estos dos párrafos. Esta es una nueva constitución que se aprueba por 2/3, pero que es una constitución que elimina completamente la anterior, que no vuelve a regir. Bueno, esto creo que es lo principal que se puede decir para ahora, pero sin embargo, queda un punto aquí, por eso hay un punto 2.3 que es más allá de lo constitucional. Esta fue una salida constitucional fuerte, importante. Las fuerzas políticas se pusieron con una reforma y hicieron uso en esto de una cosa que es buena, que para mí es buena que existe en Chile, que las instituciones pueden estar muy desprestigiadas, pero se les respeta. Porque naturalmente más de alguien podría haber dicho ya esto, ¿quién los manda? Si todos los partidos políticos están desprestigiados, les va pésimo en la encuesta, ¿y qué me importa a mí que se dicte una ley si ese Congreso tampoco está, etcétera, y el gobierno tampoco sirve, etcétera? Pero la gente de alguna manera aceptó, la gran mayoría de la ciudadanía aceptó la salida constitucional, la salida institucional, y la sigue aceptando. La sigue aceptando. Pero no olvidemos, porque es importante, que el estallido social no se había producido por una nueva constitución. No es que la gente haya salido a quemar cosas y tirar piedras y desfilar por las calles y juntarse por cientos de miles. Mal que mal, en la semana después del 17 o 18 de octubre, se juntaron 3 millones de personas en distintas ciudades del país, pues. Y no todos gritaban nueva constitución. Sus demandas eran muy distintas y muy diversas. Y por lo tanto, la crisis tiene un carácter, de alguna manera, la salida a la crisis por la vía institucional tiene de alguna manera una debilidad, y es que los motivos que provocaron la crisis de octubre del 19 no se vuelcan todos al cambio en la Constitución. Y algunos de ustedes habrán conversado con gente que cree que la Constitución va a establecer los más variados derechos y posibilidades. En la Constitución vamos a eliminar el sistema, vamos a eliminar la AFP, vamos a terminar con el sistema de pensiones, vamos a cambiar el sistema tributario, etcétera. Y la verdad es que esas son, a mi juicio, reformas que son muy imprescindibles en algunos casos, pero que no van a estar incluidas en la nueva Constitución. Una constitución en general, en el mundo entero, hace tres cosas. Tres cosas solamente. Primero, garantiza primero crea un concepto básico de Estado y crea un conjunto básico de instituciones. Segundo, establece los derechos civiles. Y tercero, fija las atribuciones de las personas que van a gobernar el país. Para eso. Ahora, hay una serie, en la parte inicial de los principios del nuevo Estado y todo lo demás, fija una cantidad de principios. Ahí están donde se puede meter temas, por ejemplo, respecto de la subsidiariedad y algunas otras cosas, o del mayor o menor rol del Estado en la economía, sí, pero de manera general, de manera genérica. Nunca creando demasiados órganos, porque hay países que tienen constituciones de 500 o 600 palabras, pero no son artículos, pero no son buenas constituciones. La Constitución es la regla madre de toda república, y la verdad es que esta Constitución quedó en una página abierta. Ahora bien, es importante decir, sin embargo, que en la ley que aprobó todos estos acuerdos respecto de la Constitución, digamos, de la Asamblea Constitucional, se establecieron algunas cosas y algunos límites. Vamos a pasar al siguiente si quieren. Primero, establece un plebiscito y un proceso constituyente. Eso es lo primero, está ahí.
Pero también el acuerdo señala que tiene que el gobierno que se va a crear por la Asamblea Constituyente, estoy usando todavía el término Asamblea Constituyente, ya lo voy a dejar de usar, tiene que ser un gobierno republicano, tiene que ser un gobierno democrático y tiene que respetar los tratados que el país ha suscrito. Vamos a hablar de eso después. Sin embargo, esas cuestiones básicas no pueden, de hecho no implementan la ley. La ley la Constitución hay que hacerla enteramente de nuevo, y eso permite que, a pesar de que dice esas tres cosas, nadie podría establecer un régimen monárquico, nadie podría decir que no hay elecciones, y nadie podría decir que los tratados de límites de Chile, por ejemplo, no existen. ¿Ya? Pero no crea suficientes barreras como para no decir que este sigue siendo todavía un sistema de papel en blanco y de 2/3 de los votos de la Constitución. Hay un punto que, sin embargo, desde el punto de vista formal, que creo que es profundamente divisivo, y mejor lo meto aquí, lo tenía más adelante. Mucha gente insistió en que esto no se llamara Asamblea Constituyente. Y se optó por el término que está desde el principio, Convención Constitucional. Incluso el plebiscito que se creó ahí, ustedes se recordarán que ahí se acordó hacer un plebiscito con dos preguntas: ¿usted quiere o no quiere un cambio en la Constitución? Y después de resuelto eso, ¿usted prefiere que esto sea una asamblea, una convención constitucional totalmente elegida, o una convención constitucional mixta, integrada también por parlamentarios? Pero no lejos los que decían que sí, que aprobaban que hubiera una constitución, una convención constitucional, y que eso fuera, esa fuera totalmente elegida. Ahora, ¿por qué no Asamblea Constituyente? Fundamentalmente por las experiencias de Asamblea Constituyente en otros lugares, y por una cierta pretensión que algunos todavía retienen, de que una vez que la elección de una Asamblea Constituyente significa la devolución al soberano, el pueblo, de su derecho a reorganizar completamente el país. Me explico. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando hubo asamblea constituyente, y de algunos otros países también se entendió, en Colombia también, entre paréntesis, ¿no? Era para cosas determinadas. Sin embargo, se dijo, no importa que sea para cosas determinadas. Aquí se depositó la soberanía en la Asamblea Constituyente, por lo tanto la Asamblea Constituyente decide qué es lo que quiere hacer. Decide todas las cosas que quiera plantear. Puede gobernar el país, incluso puede disolver el Congreso. Y la idea fue decir, no, mire, esta convención constituyente tiene por objeto solamente dictar una nueva constitución, escribir una nueva constitución y entregarla una vez de acordada por 2/3 para que sea plebiscitada. No es, por lo tanto, una asamblea plenamente poderosa más allá de la Constitución. Su poder se limita a trabajar, escribir y aprobar una Constitución. Y yo lo digo esto porque ese es un tema que resurge de vez en cuando. Todavía resurge en los discursos políticos de algunos cuál es el carácter de soberana que tiene la Asamblea Constituyente. Yo no voy a entrar no quiero decir ninguna cosa que parezca política, ¿no? Que parezca más bien de mis ideas políticas, pero ayer, por ejemplo, un candidato descalificó a otro diciendo que por culpa de él se había entregado la soberanía popular, que había que recuperar esa soberanía popular porque ese otro candidato había votado a favor de esta norma, de esta regla constitucional, de que esta es una convención constitucional y no una asamblea constituyente. Ahora, después la ley efectivamente establece el plebiscito, establece el proceso, dice cómo se van a elegir, y hay normas adicionales sobre la elección, la participación de los independientes, la participación paritaria, la participación de los pueblos originarios. Esas están en las normas que están siendo elaboradas aquí y no agregan mucho a lo que yo he señalado acá.
hasta el punto de que la norma fue muy difícil en los pueblos originarios, meter los pueblos originarios en la Constitución, en la Asamblea, en la Convención Constitucional, y al mismo tiempo respetar el acuerdo original de que la convención va a tener 155 miembros. Y esos 155 miembros equivalen a los distritos de diputados. En cada distrito se eligen el mismo número de diputados que le corresponden de acuerdo con la actual Constitución. Pero como tenía que haber 17 miembros de las etnias originarias, esos fueron restados a 17 distritos que eran aquellos que tenían menos población o que tenían más población originaria, siempre que no tuvieran 2 diputados, ¿no? En el caso de que tuvieran 2 diputados, no podían, en ese caso, o 3, perdón, menos de 3 diputados. En ese caso no podían perder uno a manos de los pueblos originarios. Por consiguiente, la convención es un espejo de la Cámara de Diputados, pero con 17 miembros menos que fueron cedidos a los pueblos originarios y que salieron de la nómina de lo que van a elegir los diputados en su elección. Ahora, ¿cuáles son los distritos más perjudicados en eso? Por ejemplo, los que tienen 8 diputados. Tienen 7 diputados, tienen 6 diputados, tienen 5 diputados. Los que tienen menos no son perjudicados en esta materia. Yo diría que un acuerdo ya alcanzado, logrado, en materia de quienes participan en ese tema no existen grandes problemas. Ahora vamos viendo entonces lo principal acá, que es cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esta Asamblea Constituyente? Porque ya está dictada la ley, va a haber elecciones, y las elecciones van a realizarse ahora el 10 y 11 de abril para elegir a los 155 constituyentes, que se eligen con el voto de la mayoría de la población en sus distritos y con un voto especial para aquellos que elijan votar en las nóminas de los convencionales de pueblos originarios. Mucha gente dice que eso es aparte. No, eso no es aparte. Usted llega al lugar de votación y dice yo estoy o debo estar en la nómina de los pueblos originarios y se le entrega ese voto, pero no es que vaya a tener 2, va a tener 1 solamente. Pero la Asamblea Constitucional, si las cosas funcionan bien, va a estar elegida ya, la Convención Constitucional va a estar elegida en abril. Y ahora están los pruebas fundamentales de dónde, cómo y por cuánto tiempo. ¿Dónde? Probablemente en Santiago. A mí me parece discutible por algo que señalaré al final cuando me haga mi reflexión final. Pero ya está bastante decidido que no se quiere construir locales nuevos para la Asamblea Constituyente, para la Convención Constitucional, perdón. No se quiere construir locales nuevos, sino que ya va a funcionar probablemente, fundamentalmente en algunos de los edificios, el Palacio Pereira y otros que tiene en Santiago el Congreso, o en el mismo edificio del Congreso en Santiago, que para esos efectos va a ser compartido sobre todo con la Cámara de Diputados y parcialmente con el Senado. ¿Cuándo eso, el cómo y por cuánto tiempo? Eso depende del principal tema que va a empezar la Asamblea, el cual va a empezar a deliberar la Asamblea Constitucional, la Convención Constituyente, que es el reglamento. Aquí en realidad las reglas fundamentales, que son pocas hasta ahora, las va a decidir la misma convención al elaborar su reglamento. Reglamento que también tiene que ser aprobado por 2/3. Y ahí nuevamente la discusión es, mire, 2/3 o sea, si este reglamento tiene 32 artículos, cada uno de esos 32 artículos tiene que ser aprobado por 2/3 o el conjunto tiene que ser aprobado por los 2/3. Discusión un tanto compleja y que probablemente va a ser larga. La Asamblea Constituyente, la discusión sobre este tema, la Convención Constitucional puede durar 9 meses y con una prórroga máxima de 3 meses más, o sea, 1 año. Y la verdad es que es muy posible que gaste una parte importante de ese año discutiendo sus reglas de funcionamiento. La experiencia de varias asambleas constituyentes, convenciones constitucionales, reformas y otras cosas en otros países ha sido esa, que en discutir las reglas del juego para dictar la nueva constitución se gasta una parte importante del tiempo. Seguramente es ahí
donde se va a resolver si los 2/3 son artículo por artículo. Seguramente es ahí sí es donde se va a discutir cuánto tiempo tiene para hablar cada persona, cómo se va a organizar, si va a tener un presidente, si va a tener varios presidentes, si va a tener una comisión, va a tener varias comisiones, si va a usar o no va a usar técnicos especiales, personas que de alguna manera ilustren, si va a pedir proyectos, o que es una cosa que realmente es una gran posibilidad, que alguien escriba una constitución, pues la constitución la escribe alguien. Pero nada de eso está determinado, todo eso lo va a decidir la convención. Por lo tanto, si se va a elegir en abril, y a eso me voy a referir después, la convención empezará a funcionar en junio y probablemente esté hasta bastante avanzado el año en la discusión de su reglamento, salvo que las mayorías sean muy abrumadoras, que digamos de alguna manera alguien se llegue el conjunto del reglamento de la convención y ya tenga sus decisiones respecto de cómo va a resolver cada uno de los problemas. Ahora, un problema bien fundamental, los problemas principales a mi juicio son básicamente tres. Primero, el ya señalado, ¿cuáles son los límites del mandato? Además de la reglamentación de horas, fechas, qué sé yo. Primero, ¿cuáles son los límites del mandato? Y yo creo que ahí más de alguien va a reponer la idea de que la asamblea no tiene, que la convención es asamblea. Es la devolución del pueblo, devuelve su soberanía a la asamblea constituyente, a una asamblea constituyente, y ésta decide lo que quiera más allá del mandato que se le haya dado. Yo creo que esa insistencia se va a producir. Eso ha ocurrido en 3 países en la región en el último tiempo, en menor medida en Colombia también, pero sobre todo en Venezuela, en Bolivia, donde hubo de ser negociada, porque mucha gente no la aceptó, hubo que hacer una negociación sobre eso, y en Ecuador, donde existían mayorías bastante fuertes en favor de un cambio completo de la Constitución. Pero ese es un primer tema complejo que va a haber que resolver seguramente junto con la discusión propiamente ya de operativa del reglamento. El segundo son los quórums de aprobación, ya me referí a ello. Cada artículo tiene que ser aprobado por 2/3, cada artículo del reglamento y cada artículo de la nueva constitución, o se votan se forman comisiones, se vota por mayoría, cada comisión trae lo suyo, se junta en un paquete y ese paquete se vota por 2/3. Es un tema a discutir que ciertamente tendrá que ser resuelto acá. Y aquí están los límites que ya conocemos, democracia, republicano, etcétera. El tema de los tratados, que yo creo que ha sido un poco exagerado. Efectivamente, se supone que cada país está obligado, más allá de su constitución o no, a respetar los tratados que firma. Y esos tratados forman parte de la legislación nacional. Y en Chile los tratados, sobre todo los de derechos humanos y otros, se entiende que forman parte de la Constitución. Eso no se niega. Pero yo creo que este no es un tema tan grave como lo se ha planteado. Porque finalmente, ¿qué dice el tratado? El tratado dice en general, con una gran excepción, los tratados dicen una cantidad de cosas respecto de comercio, respecto de transporte, respecto a otra cantidad de cosas, por las cuales el país se obliga y se suscribe y se obliga, y después dice cómo se denuncian. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Existe lo que se llama el Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No todos los países de América lo han suscrito. Pero, por ejemplo, 2 países, Venezuela y Trinidad y Tobago, que lo habían suscrito, decidieron salirse de él. Y salirse de él significa aplicar normas del tratado. No hacerlo por fuera, no, aplicar normas del tratado, que significa depositar una denuncia y esperar 2 años durante los cuales va a seguir vigente ese tratado. Por lo tanto, la Constitución no crea sistemas pétreos. Explico brevemente, o sea, los sistemas pétreos son una cosa que se inventó en Centroamérica después de algunas dictaduras que duraron mucho, ¿no? A los Somoza, pero no tanto Somoza, más bien Carías en Honduras y otros.
que llevaron a los constituyentes a dictar leyes que no se pueden modificar. Por ejemplo, en Honduras estaba prohibido presentar, era un delito presentar propuestas de reforma de la Constitución. Bueno, esto provocó las cosas que pasaron ahí después, porque la Constitución no puede ser pétreas. En este caso no estamos hablando de un sistema de petrificar los tratados dentro de la Constitución, estamos hablando simplemente de respetarlos y cuando se denuncian, denunciarlos como corresponde como se propone en el mismo tratado. Sin embargo, hay algunos tratados que no son denunciables, que no se pueden modificar. Y eso está bien, son dos, es un tipo de tratado nomás, que son los tratados de límites. Ciertamente sería una locura que alguien pretendiera en una reforma constitucional cambiar un tratado de límites. Las fronteras de este país, cuando me refiero a las fronteras, a todas las fronteras, no solamente a la frontera con Argentina, con Perú o con Bolivia, sino también a la frontera que tenemos en la Antártica, el Tratado Antártico, el Tratado de la Convención del Mar, etcétera, no pueden ser modificadas. A menos que los dos países lo decidan, ¿no? A menos que los dos países lo decidan, pueden ser modificadas de común acuerdo. Hace unos años atrás, 7 años atrás, entre Colombia y Bélgica, perdón, entre Bélgica Bélgica y Luxemburgo, creo, no, es posible. Sí, no, Bélgica y Holanda, entre Bélgica y Holanda, había un trozo de Bélgica que entraba en Holanda y un trozo de Holanda que entraba en Bélgica, se prestaba para todo tipo de ilegalidades dentro de esa zona. Y Bélgica y Holanda firmaron un convenio de intercambio, modificaron su frontera, lo suscribieron y muy civilizadamente cada uno lo aprobó en su parlamento. Pero ni Bélgica podría haber dicho, mira, me quedo con este pedazo porque en realidad es mío, ni Holanda tampoco. Por consiguiente, los únicos tratados que a mi juicio son claramente inmodificables, está bien que la Constitución diga que no pueden ser modificados, son los tratados que fijan los límites del país, las fronteras del país, que solamente pueden ser producto de acuerdo. Y nosotros, como ustedes saben, tenemos los llamados tratados de paz y amistad con nuestros tres vecinos. Tenemos la Convención del Mar y tenemos el Tratado Antártico. Y difícilmente eso podría ser modificado de manera unilateral, ni siquiera en una constitución. Por lo tanto, el tema de los tratados, a mi juicio, no es el tema principal de la constituyente y no creo que vaya a provocar grandes dificultades. Ahora, lo que sí provoca grandes dificultades, y aquí ya voy terminando, es el itinerario electoral. El tema del itinerario electoral. Porque, como ustedes se habrán fijado, esto tenía casi hecho de manera casi muy racional, una secuencia. Nosotros íbamos a elegir convencionales, constituyentes, si no me equivoco, en abril del 2020. En abril del 2020. Y esa asamblea constituyente, que iba a durar 9 meses, probablemente ampliada a 3 más, coincidía exactamente con la fecha de toma de posesión del nuevo gobierno de Chile, que va a ser instalado a fines del año, a comienzo del año 20, del próximo año. O sea, dejaba un amplio espacio para que esto se pudiera desarrollar adecuadamente. En realidad tiene un espacio mayor todavía. Pero la verdad es que más allá de los cambios de fecha de las elecciones de concejales, alcaldes, de presidente de la República, de diputados, la verdad es que ese calendario en general sigue igual. Y por lo tanto, la convención constitucional va a estar funcionando para dictar una nueva constitución cuando se elija un presidente de la República y un Congreso de acuerdo con la actual Constitución. Ese es un tema no resuelto. Y a mi juicio, en el cual nadie está empoderado para resolverlo. Porque eso no lo puede resolver la Asamblea Constituyente. No puede eliminar al presidente de la República ni decidir que los senadores duran menos o duran más. Eso no es parte de su decisión.
pero al mismo tiempo tendrá que ser resuelto en el marco de esa asamblea con un acuerdo político claro. ¿Qué pasa? O sea, si la constitución cambia, imaginemos que se elige un presidente de la República a fines de este año que asume en marzo. Y la asamblea constitucional, o la convención constitucional que se instaló en junio, entrega en febrero una constitución en que dice que se elimina una de las ramas del Congreso. ¿Vale esa elección o no vale esa elección? ¿Qué se puede hacer con ella? Y esto ocurrió, repito, estrictamente por la pandemia. Este producto estricto de la pandemia. El calendario estaba fijado perfectamente. Pero hoy día el calendario es probablemente lo más irracional que puede haber. Pues. Primero se eligen las autoridades y después se dicta la constitución que las va a regir. Ese es un tema que deliberadamente el mundo político ha dejado de lado y que tendrá que ser resuelto hacia fines del próximo año, según el comando de la Asamblea Constituyente. Bueno, creo que he hablado ya bastante rato, como una hora. Yo al final tengo un desafío ahí en el punto quinto de mi documento, que se llama la falta de discusión de contenidos y las cartas tapadas. Yo no estoy muy seguro, no sé si podemos adelantar don Gustavo, adelantar el PowerPoint, correrlo un poquito para adelante. El siguiente todavía. Ahí está, bueno. Yo no estoy muy seguro que todos los que participan de este ejercicio, que a mi juicio es lo que ha permitido mantener, no diré que el país esté en paz, porque la verdad es que el país no está en paz. No diría que está completamente en calma, porque no está en calma, no solamente por pandemia. La cantidad de fenómenos de seguridad pública que han apreciado en el último tiempo. Pero por lo menos para que este país vaya navegando hacia una solución institucional, sin embargo, no ha ido en conjunto con la falta de contenido, con la discusión de los contenidos. Y con acuerdos muy fundamentales respecto de cómo enfrentar los asuntos no resueltos. Por lo tanto, es un camino lleno de piedras todavía. Un libro muy de moda de un autor que hoy día estrella en el MIT, el señor Acemoglu, un politólogo y economista de origen turco, que se llama El Sendero Estrecho. Y dice que el camino de la democracia es cada vez más estrecho entre populismos de toda orientación. Yo creo que efectivamente vamos caminando todavía por un sendero estrecho. No tenemos ninguna garantía de que, producido un acuerdo, o sea, que después de la elección de constituyentes y sacando las cuentas más de alguien nos diga tenemos que cambiar las reglas del juego. Yo confío todavía en que la gente, a pesar del disgusto que tienen con el mundo de la política, con bastante razón, acepte que las reglas del juego son las que hay y sigamos por la vía institucional. Pero ciertamente es la gran pregunta que muchos nos hacemos cuando vemos algunas cosas que se dicen en los diarios por moros y cristianos, por un lado y el otro, para que quede claro, que se dicen por los diarios o por las radios y que probablemente apuntan a que alguien crea que existen o que tengamos algunas cosas que no sabemos y que se van a destapar después de la elección de la Constitución. Termino diciendo que probablemente en este momento ni siquiera es elecciones seguras. Yo espero que sí, pero ya después del recrudecimiento de la pandemia en los últimos días se habla abiertamente de la posibilidad de que eso se postergue. Hagamos de cuenta que no para esta discusión, pues ya sería discutir para dónde nos va a llevar la pandemia en la próxima semana, sería un poco más allá de lo que yo quiero llegar esta vez. Muchas gracias, don Gustavo. Me demoré exactamente 52 minutos y eso es un exceso. Lo lamento mucho. Prometo ser más breve en la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, don José Miguel, por su exposición. Ha quedado muy claro. Bien, la demora, el tiempo que se tomó está dentro de lo que estaba planificado, así que está perfectamente todo. Tan largo, no sé por qué.
Sí. Bueno, corresponde ahora entrar a una etapa de consultas. Lorena, tú me vas a ayudar a ver quién quiere hacer consultas y establecer el orden de las consultas. Sí, no hay problema. Abrimos ya el espacio. Pueden comenzar a... ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Sergio. Adelante, Sergio. Bueno, por lo que nos contó don José Miguel, el país está metido en un brete, porque se van a elegir gobernantes y todo, senadores y diputados con la convención, con la constitución actual, y va a regir la siguiente. Y después a saber si la siguiente cambia las reglas del juego. Yo creo que los políticos están calladitos con esto, como dijo, nadie quiere tomar esto en las cosas, porque creo que están confiando en base a eso. A mí me da la impresión, quisiera saber el comentario de los demás, que todos van a postergar la elección de los constituyentes, porque al postergarlo se transforma en que la constitución va a regir después de los otros, pero después que ya esté en el gobierno todos los nuevos dirigentes políticos, todo el legislativo y el ejecutivo, estén todos los ya nominados, ya elegidos, y después viene la constitución. Pienso que por ahí va a salir la cosa y por eso están todos calladitos, me tinca, cruzando los dedos para que eso suceda. Es una impresión, ¿no? ¿Alguien más quiere complementar lo que ha dicho Sergio o tiene alguna consulta con respecto a la exposición que hemos visto ahora? Eduardo, adelante. Tienes que activar el audio, por favor. Ahí. Buenas tardes, senador. Una consulta. Esta situación que se ha presentado, que usted escribe al final, que comenta también Sergio Demetrio, se ha presentado en otros países porque siempre va a haber un desfase entre lo que concluya una convención constitucional y las elecciones que se pueden producir en cualquier momento, en cualquier régimen, en cualquier sistema. Esto tiene que haber pasado en otras partes también. No con la presión que hay en Chile, pero tiene que haber sucedido. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Gracias. Tiene que reactivar el micrófono, el audio. Bueno, mire, voy a responder las dos. Yo creo que efectivamente, como se dice acá, el lío existe. Todas las elecciones se fueron postergando de común acuerdo, incluso con bastante participación, incluso hasta los partidos que no participaron en el acuerdo de noviembre han participado en los acuerdos para postergar las elecciones, por ejemplo. Pero creo que efectivamente hay mucha especulación. Digámoslo francamente, o sea, hay quienes, no olvidemos que perdón, aquí voy a hablar de política, pero se podrá hablar de política un poco. Cuando se aprobaron los acuerdos, el gobierno estaba en una situación política muy difícil, hasta el punto que sus partidos integrantes no tenían ganas de aprobar el acuerdo constitucional, pero finalmente lo vieron como la única posibilidad de encauzar mínimamente el proceso para darle estabilidad a su gobierno, que tenía apenas 1 año y medio de duración a esta altura. Eso ha cambiado un poco, y ellos perciben con alguna posibilidad, con algún realismo, la posibilidad de obtener una mayoría, no una mayoría, sino obtener una cifra de más de 1/3. Alguien dice por ahí que la derecha y el centro ambas apuestan a tener 1/3, porque con 1/3 más uno bloquea una cantidad de cambios y el otro también, para el otro lado. Si ustedes conversan con posibles constituyentes de la izquierda más
digamos, del mundo más a la izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, ellos creen que en realidad, tal como está planteada la Constitución, sería posible que se llegara a algún tipo, a algunas negociaciones más allá de lo aceptable. Como me dijo alguno de sus más preclaros miembros, no voy a citarlo, pero es un constitucionalista bastante conocido. Él dice, mira, si aquí a la derecha le interesan 10 asuntos dentro de la Constitución, cuando más. Por lo tanto, nos van a dejar a nosotros hacer lo que queramos con 50 y después nos van a negociar los otros 10. Pues. Entonces, esa izquierda lo que quiere es que si llega el momento en que existe esa negociación, con tu tercio más uno lo puedan bloquear. Hay otro sector de la derecha que cree que hay una determinada cantidad de transformaciones, sobre todo en los temas relacionados con la propiedad y otros asuntos, para los cuales no quiere en caso alguno y por lo tanto no quiere que en caso alguno que eso figure en la Constitución, y por lo tanto quiere una Constitución, para estar una Constitución a salvo, quiere conquistar su tercio. Y dicho sea de paso, tiene más posibilidad de conquistarlo por la cantidad de listas que hay de izquierda y de centro izquierda. Se no olviden que esto es por cifra repartidora, por lo tanto el que lleve el paquete grande tiene más posibilidades de conseguir constituyentes que los que tienen paquetes más chicos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como decía don Sergio, aquí hay una especulación. No vamos a discutir estos temas hasta que no veamos cuántos constituyentes tiene cada cual. Será legítimo, no sé, pues es posible. En cuanto a la situación de otros países, sí, eso ha ocurrido. Pero mire, yo la verdad es que yo conozco procesos constituyentes recientes en América Latina. Yo conozco 3,5, diré 6,5 porque conozco bien el de Venezuela, el de Bolivia y el de Ecuador y más o menos el de Colombia. El de Colombia fue una cosa bastante curiosa, era una asamblea constituyente muy pequeña que se autonomizó completamente y que dictó una constitución que en ese momento nadie objetó, esa es la realidad. Pero no estaba adscrita a ningún partido. Yo diría que habían habido cosas que había que cambiarle, por cierto. O sea, en un país en que hay grupos organizados bastante violentos de pronto, elegir un Senado nacional con un miembro, en que cada uno puede elegir su miembro del Senado, es bastante complicado y eso habría que cambiarlo después. Eso hubo que cambiarlo después. O también cambiar otras normas relacionadas con el orden público y otras cosas de ese tipo. Pero en general el proceso colombiano es bastante atípico a mi juicio, además que me lo han explicado, parece haberse producido una rara confluencia ahí que hizo que se dictara una constitución bastante razonable para todos y todos la aceptaron. En Colombia, en Venezuela y en Ecuador, la verdad es que la mayoría fueron absolutas, fueron aplastantes. Y las asambleas constituyentes, por lo tanto, dictaron exactamente la constitución que querían dictar. La constitución venezolana, dicho sea de paso, es curioso, pero la mayor parte de la oposición venezolana hoy día acusa al gobierno actual de violar la constitución, que es la constitución chavista. Y se defiende mucho en la constitución chavista. ¿Y por qué razón? Porque la constitución chavista es una constitución básicamente normativa, en que la mayor parte de las cosas concluyen diciendo que esto se va a aclarar o se va a poner se va a dictar una ley para esto. Y por lo tanto, quien maneja la mayoría en cada momento es el que puede utilizar la Constitución en su favor diciendo que se dicte una ley de una determinada manera. No hubo problemas ahí. Y la de Ecuador fue exactamente igual. En Bolivia, en cambio, hubo muchos problemas. Y hubo necesidad de cambiar muchas normas y muchas reglas, fundamentalmente las que se referían a la autonomía de los distintos departamentos del país. Porque era un país en que, teniendo mayoría importante el régimen, el gobierno de Evo Morales, en algunos departamentos había mayoría bastante fuerte de oposiciones. Y dos de esos departamentos, uno al menos, sobre todo, era el dueño de la gran parte de la riqueza del país. Por lo tanto, el riesgo de la separación existía. Y por lo tanto, una constitución que no fue de lo más, que probablemente fue bastante compleja y que tiene una serie de temas que son
muy complicados, como por ejemplo la elección popular de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. O sea que podrá ser democrático, pero es bastante impráctico. Finalmente fue obligado a negociar un cierto grado de autonomía de autonomía de los cuerpos intermedios, y eso no le dio al gobierno todo lo que estaba buscando. No le dio todo lo que estaba buscando. Entonces sí, hay procesos que parten de una manera y concluyen con otra, ¿no? Bueno, en la historia universal hay muchísimos ejemplos al respecto. Todas las revoluciones quieren dictar constituciones. Todas las revoluciones tienen su convención. En algunos casos, como en Francia, dictaron una constitución que no los protegió del autoritarismo después. En el caso de Rusia, la elección no dio el resultado la elección de la Asamblea Constituyente no dio el resultado que esperaban obtener los que tenían el poder en la práctica. La mayoría de la Asamblea Constituyente fue ganada por los mencheviques y los socialrevolucionarios, en contra de los bolcheviques, que obtuvieron como un tercio, o menos de un tercio, 25%. Pero como tenían el poder, finalmente procedieron a cerrar la Asamblea Constituyente y dictar su propia constitución. Así que este proceso no ha sido tan agitado como ha sido otros procesos que han sido resueltos por la vía constituyente. Yo creo que aquí va a imperar un cierto grado de entendimiento. Creo que no van a haber mayorías claras en la constituyente. Creo que van a haber ideas muy distintas. Creo que no han aparecido los personajes que van a dirigir la constituyente hasta ahora, porque ustedes se imaginarán que en 355 van a aparecer algunos líderes de uno y otro sector, y va a haber alguna gente también tendiente más bien a seguir lo que le digan los que la dirigen. Y yo creo que van a haber acuerdos. Algunos acuerdos nos gustarán más que otros. La constitución no será perfecta, pero son así las asambleas constituyentes. Yo soy un optimista a pesar de todo. Muchas gracias. Ya, viene Gustavo Pérez y luego Carlos Valderrama. Gustavo Pérez Canto, adelante. Sí. Bueno, yo quisiera tomar un tema bueno, en resumen, lo que nos ha explicado usted, don José Miguel, es que estamos frente a un proceso con un alto grado de incertidumbre. Dentro de todo ese grado de incertidumbre, uno es el que más me preocupa, y es el que usted explicó en un momento, en que se va a formar una convención cuyo objetivo es la redacción de una nueva constitución, a diferencia de lo que podría haber sido una asamblea constituyente, que se entiende que la asamblea constituyente toma el poder del pueblo y puede hacer, o tiene mucho más grados de libertad y puede hacer mucho más cosas. Y por eso fue que en el documento de convenio del 15 de noviembre se hablaba de una convención y no una asamblea. Pero usted en un momento dijo que era muy posible que la convención, dentro de los constituyentes de la convención, pudieran decidir evolucionar hacia una asamblea constituyente, y en cuyo caso podrían deshacerse de todas las ligazones que tienen y poder asumir muchos grados de libertad. ¿Qué posibilidad hay de eso? Porque eso me imagino que estaríamos, como usted acaba de mencionar, estaríamos metiéndonos en un tema pero saliendo por otro tema. O sea, estaríamos entrando en un proceso, pero que esperamos que salga una constitución, pero a lo mejor salimos no con una constitución, sino que a lo mejor salimos con un régimen y un país totalmente distinto. ¿Qué grado de incertidumbre adicional hay ahí? Bueno, mire, yo en realidad voy a hacer primero una declaración de principio. Cuando usted leyó mi currículum, en realidad yo hice mi estudio de Derecho, después estudié en la Flax y después me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en ciencia política. Y no lo terminé porque pasaron cosas en Chile que me hicieron volverme.
tengo un máster de ciencia política, y he trabajado en eso toda mi vida, en eso y en relaciones internacionales, sobre todo en relaciones internacionales. Yo soy una persona que soy eminentemente un realista. Yo creo que la teoría política comete el error de creer que los principios son los que rigen las cosas, o lo que rigen las cosas en la política son las conveniencias de los sectores que están gobernando. Esa es la realidad. Hay que aceptarlo, yo lo acepto. Por lo tanto, para que haya democracia, tiene que haber mucha gente que piense distinto. Hay hasta un politólogo, se me fue el nombre en este momento, que dice que política y democracia son sinónimos. Porque en un sistema en que todos creen que piensan de lo mismo, tienen un solo líder, naturalmente la democracia no existe. Y por lo tanto no es necesario hacer política. Yo creo que hay que hacer política. Yo espero que la Asamblea Constituyente sea un lugar donde puedan hacer política, y eso signifique llegar a esa cosa horrorosa que son los acuerdos, los consensos. Yo creo mucho en la posibilidad en que los países avanzan sobre la base de los consensos. Creo que así avanzamos en los primeros 20 años de este nuevo sistema. Creo que después esos consensos se rompieron. Se rompieron y hay que restaurarlos. En la Asamblea Constituyente no restaurarlos igual, por cierto. Si eso ya pasó ya. No se trata de decir, como dice el nuevo presidente de Estados Unidos, lo mismo pero mejor. No es lo mismo, no va a ser lo mismo. Nada vuelve nunca atrás, ¿no? Pero sí en que haya nuevos consensos, nuevos acuerdos no solamente sobre la Constitución, sino sobre las formas de tributación, sobre la gestión de la economía, sobre este tipo de cosas, ¿no? Hoy esos consensos se pueden lograr en Chile. Hoy día ya no tenemos un sistema, desgraciadamente, o afortunadamente en la práctica, ya no tenemos un sistema binominal, porque el sistema binominal que conocimos era binominal no solamente en la forma de elegir los parlamentarios, era también binominal en el sentido que usted era de un lado o del otro. Hoy día, desgraciadamente, ya eso no ocurre, o sea, no es tan fácil llegar a acuerdos. Hoy día usted tiene que tener acuerdos entre tres, o por lo menos entre dos, y dejar al tercero en una minoría. Yo creo que eso se puede alcanzar, yo creo que se puede alcanzar una buena constitución. Ahora no sé quiénes van a ser elegidos ahí. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera ver una buena combinación de ciudadanos ciudadanas con participación conocida, que puedan guiar esa constituyente. Pero claro que el problema es un periodo de incertidumbre. Los grados de libertad son cada vez mayores, cada uno hace lo que le da la gana. Si van a poner de acuerdo, yo espero que sí, yo espero que se pongan de acuerdo. Pero y soy optimista, creo que en Chile la vocación democrática puede predominar. Pero me asusta profundamente todavía algunos rasgos bastante negativos que se han visto en la sociedad chilena en los últimos 2 o 3 años. Han sido muy negativos, muy complicados. Este país tiene necesidad de cambios importantes. Y yo creo que la Asamblea Constituyente es un momento para lograrlos. Me gustaría, si antes nos pusiéramos de acuerdo en cómo vamos a hacer el cambio de las pensiones, el cambio de la policía y el cambio del sistema de tributario, sobre todo. Porque eso es, a mi juicio, tan importante como una nueva constitución. O sea, si usted... Mire, Chile no puede seguir siendo uno de los 5 países más desiguales del mundo. Por mucho que uno lo festeje, todo lo que quiera. Podemos festejarlo entre todo lo que quiera, pero nosotros y los colombianos estamos junto con Zimbabue, con Haití y con Honduras. Entre los 5 países más desiguales del mundo. No puede ser eso. Si nos ponemos de acuerdo en que eso no puede ser, en que tenemos recursos suficientes para tener un sistema de seguridad social mejor que el que tenemos, y en que no podemos seguir con un sistema un sistema de seguridad pública que es completamente obsoleto y que no solamente porque se terminó la dictadura, sino porque se terminaron muchas otras cosas. Si nos pusiéramos de acuerdo en eso, yo creo que podemos sacar un buen sistema de gobierno en este país. Perdón, he sido un poquito desordenada en mi respuesta, pero yo confío en que la Asamblea Constituyente, si es bien plural, en la medida en que sea bien plural, en que nadie se la gane completa,
puede llegar a buenos acuerdos. Yo tengo un gran recuerdo de los acuerdos a los cuales llegamos el año 2003 en el Congreso Nacional para reformar una cantidad de cosas importantes en el Estado de Chile. Las reformas del 2003 fueron muy fundamentales. Yo recuerdo perfectamente cuando entraba yo a la sala en que se iban a votar estos acuerdos, había 6 partidos en el Congreso en ese momento, y yo le dije al jefe de la oposición en esa época, que era el senador Longueira, tú te das cuenta que todos estos que están aquí tienen la posibilidad de decir que no aquí adentro. Con uno solo que diga que no, esto se cae. Y ninguno dijo que no, pues las cosas salieron. Esas cosas ocurren de repente ocurren esos procesos en la política. Se decide ceder un cierto poder para poder seguir avanzando. Pero si en cambio confiamos en que cada uno le va a ganar a todos los demás, ahí estamos perdidos. Ahí se acaba la democracia. Vamos a la siguiente pregunta. Creo que era Carlos. Tienes que activar el micrófono. Ahí, activar el micrófono. Don José Miguel, Sí. yo también soy muy optimista y creo en lo personal que Chile va a dar un ejemplo y nuestra comisión constituyente nos va a llevar a buen puerto. Partamos de esa base. No obstante, aquí hubo un acuerdo político con las fuerzas que estaban en este momento, con los actuales ejecutivos y los actuales partidos políticos que básicamente son sus representantes en el Parlamento, ¿ya? Y ellos son los que le dieron la potestad y la autorización a la Comisión Constituyente. Vamos a cambiar esa gente. Va a haber elecciones presidenciales y legislativas a final de año y la Constituyente va a estar en plena acuerdo, tratando de buscar acuerdos, etc. ¿Qué potestad tiene la actual Constitución, que es la que le da el poder a esta gente para que haga la Constitución, de solventar o pasar a intervenir en esos grandes acuerdos que usted ha señalado que nos tienen en el aire hoy día? Es decir, que se junte el Parlamento y haga una modificación constitucional para permitir que la Comisión Constituyente decida plazo o ponerle reglas del juego. ¿Cuál es la potestad del futuro poder que no son los mismos que están en este acuerdo? Van a ser parecidos, creo yo. Yo creo mucho que sí que va a haber gente muy nueva. O sea, yo la verdad es que yo creo que efectivamente, para empezar, este es un país que, aunque no nos habíamos dado cuenta mucho, ha renovado muchísimo su autoridad. Si más de la mitad de los diputados hoy día no son elegidos por primera vez. Pues. En el Senado, claro, vemos algunos que venimos de hace mucho tiempo, pero los nuevos somos más que los viejos, de los que ya estaban. Por lo tanto, la posibilidad de renovación siempre existe. Yo creo que va a haber, como siempre, de lo antiguo y de lo nuevo. Ahora, ojalá predominen las ideas más nuevas, porque no se puede seguir con las cosas anteriores, ¿no? Pero la verdad es que los llamados poderes fácticos ya no son lo que eran. Yo, por ejemplo, creo que las Fuerzas Armadas hoy día no están en ningún caso en una posición de involucrarse en la política chilena. Muchas cosas no les gusta, como a mucha otra gente no les gusta lo que está pasando. Pero entienden que tiene sus límites, lo han manifestado abiertamente, salieron en los diarios en los últimos días, ¿no? Creo que también hay una parte importante del mundo económico que entiende que en algún momento determinado va a tener que ceder algo. No todos todavía quedan algunos que creen que las cosas pueden seguir como estaban antes, ¿no? Pero yo creo que sí hay la posibilidad de conciliar el mundo político con el mundo nuevo que usted dice existe. Y por lo demás, si usted mira la gente que está postulando a los más altos cargos,
prácticamente no hay nadie que tenga una carrera. Sí, hay gente que tiene toda una carrera política, tienen toda una carrera política, pero no hay ninguno que, por así decirlo, haya tenido ya una figuración extrema. Yo creo que estamos cambiando de generación y hay gente que va a gobernar, es una realidad. ¿Cómo tiene que pasar? Pues si yo sigo insistiendo en que el gran tema aquí en Chile es que después del gobierno, mire, esto, yo le leí esta cifra que el 91,5% de los votantes del año 89 votó a favor de unas reformas constitucionales absolutamente pichiruches que lo único que servían era que pudiéramos instalar un gobierno democrático. Una cantidad de problemas. Y seguimos gobernando con eso durante más de 20 años. ¿Qué pasó? Pasó que, bueno, que finalmente los grandes objetivos, si usted recuerda lo que fue, todos tenemos años como para recordar lo que eran los años 90. En el año 90 el tema fundamental de Chile era la pobreza, no era la desigualdad. El tema central de Chile era la democracia representativa o el sistema protegido como existía. El tema central es que el gasto público era bajísimo, que los profesores ganaron una miseria, todos esos temas. Hoy día eso ha cambiado por completo. Y uno dice, son malagradecidos porque mira lo que pasó. No, el mundo cambió y la gente quiere otras cosas. La gente quiere otras cosas. Y por lo tanto el llamado proyecto nacional de los primeros 20 años se derrumbó. ¿Por qué se sujetó hasta ahora? Por el surgimiento de una figura carismática que sin duda es rara incluso para la historia de Chile. La figura carismática que la presidenta Bachelet, que fue la última de estos 20 años de acuerdo nacional, digamos, el proyecto nacional, pero después sería reelegida fundamentalmente por un conjunto de fuerzas que no compartían mucho, salvo que querían que ella fuera presidenta. Y el presidente Piñera también de alguna manera se entró en su segundo periodo en ese vacío. Bueno, hay que cambiar, los consensos tienen que cambiar, van a cambiar con la Asamblea Constituyente, yo espero que sí. Que cambie. Ahora, uno siempre quiere que todas las cosas buenas pasen en la vida de uno, ¿no? Pero de pronto pasamos por más periodos de inestabilidad como el que tenemos ahora. Porque realmente hay cosas que han pasado en este país en los últimos 2 años. O sea, un mes antes del estallido social, una encuesta poco difundida demostraba que 1/3 de los jóvenes de Chile creían que por la vía de la violencia se podía conseguir algo. Y no estaban hablando de la violencia revolucionaria, no estaban hablando de la guerrilla, no estaban hablando de por la ilegalidad, por así decirlo. Entonces, esas cosas las dejamos pasar una gran despolitización y un gran individualismo en la sociedad, lo dejamos pasar. Nuestros errores, a mi juicio, fueron, aunque todos dicen que el tema es solamente la desigualdad, creo que también hubo gran descuido por el tema político, cultural, el diálogo y ese tipo de cosas. No, José Miguel, pero yo quería que me aclarara una cosa. El nuevo Congreso, ¿hasta dónde sí. hay una potestad de enmendarle la plana o realinear a la Comisión Constituyente? No, mire, yo creo que la Asamblea Constituyente, mi opinión, en eso no soy optimista, yo creo que la Convención Constituyente se puede demorar más tiempo que cuando entre el nuevo Congreso. El riesgo existe, la fecha está calzada como ustedes, o sea, la Convención Constituyente empezaba a funcionar en mayo, y por lo tanto va a cumplir 1 año, que sería el máximo que tendría cuando ya esté instalado un nuevo Congreso con sus miembros por 2 meses. Entonces, claro, el tema de conciliar las cosas va a ser muy complicado. Porque uno va a decir, mire, yo te dicté esta constitución, y el otro va a decir, no, pero ahí me eligieron hace 2 meses. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si como quieren algunos hoy día, se elimina una rama del Congreso? Se elimina, se acabó el Senado, de puros diputados, 155 diputados. Bueno, van a haber como 20 senadores que van a haber sido elegidos 2 meses antes, que van a haber asumido sus cargos 2 meses antes, sin contar a lo que estamos en nuestra primera mitad y nos pescaría esto a mitad de la gestión. Eso sería un problema que hay que resolver.
El nuevo Congreso depende con qué fuerza sea elegido. Depende con cuánto peso sea elegido. No es el mismo tema. Realmente detrás de toda idea hay personas que tienen intereses y cosas que quieren lograr. Vamos a otra pregunta. Sergio Demetrio, ¿quiere hacer otra consulta? Adelante. Tienes que activar el micrófono, por favor. Perdón. Ya, lo que pasa es que, a diferencia de Carlos y don José Miguel, para mí, yo no tengo tantas grandes esperanzas, para mí es una incerteza absoluta. No sabemos para dónde va a ir esto, porque esto nos puede llevar al cielo, como nos puede llevar al infierno. O sea, para mí hay una incerteza absoluta. ¿No? O sea, obviamente yo cruzo los dedos, rezo a Dios, que todo nos vaya maravilloso. Pero la verdad las cosas, que la esperanza que nos vaya maravilloso, o sea, puede irnos muy bien o nos puede ir muy mal, en mi punto de vista. Primero porque dentro de la gente que va constituyente, uno ve las cosas que ponen en Facebook, la tele ha traído a algunas personas que se supone que son más razonables para hablar, pero yo he visto los Facebook y hay gente que va a candidato que no sabe ni hablar, no sabe ni lo que quiere. Es verdad, te fijas, a mí me da miedo que esas personas salgan. Ese es uno. Segundo, porque de verdad, ¿quién ve los más razonables? Los que son mayores, no importa el punto de donde sean, los mayores son más como razonables porque han vivido más, tienen más vida. Porque cuando son cabros muy inteligentes, muy jóvenes, también son muy tajantes. Por eso, a mí me tocó estar en una empresa que decía, ojalá que no llegue un cabro muy joven de número 1. Llegó un cabro de menos de 30 años número 1 y al menos de 30 años número 1 el dueño le dice, para allá. Y el gallo le importa un carajo y va para allá. O sea, no ve el resto del sistema. Entonces a mí eso me asusta un poco, pero como hay bastante gente, pero yo diría que va a primar el orden de los 40 años la gente que hay gente bastante razonable, bastante buena, pero no se sabe si van a salir, porque como decía la gente, ¿por qué vota? Vota por guata. ¿Ah? No vota, no. Oye, si no conocen ni siquiera saben quiénes son los que van en su distrito. Para seguir no saben ni sus edades. Tampoco saben de sus capacidades. O sea, no saben ni qué es lo que son, si son, digamos, no sé, oficio 1, oficio 2, oficio Z. O si no, al revés, lo endiosan. Este señor es abogado constitucionalista, entonces él debe saber mucho. Pero la Constitución no es eso. Entonces, a mí, de verdad, yo cruzo los dedos, como les digo, pero yo realmente creo que estamos en una incerteza tremenda, y por eso en el grupo que yo estoy, en Medida Ética, estamos tratando de invitar a candidatos que nos parecen razonables escucharlo, ¿ya? Y que son no gente menos de 30 años en general, pero más bien para contarle un poco, porque incluso es más, uno ve toda esta cosa y todos están hablando, oye, yo voy a preocupar para que esto sea de ustedes. Yo, por ejemplo, el señor Vecina, para que no haya más FP. Oye, si no, ya acabas de decir que no tiene nada que ver. Y la gente está tomando sus expectativas como que le va a cambiar la vida con todas esas cosas que deben ser leyes y no son constitución. Entonces, eso también puede traer un desencanto tremendo y no sé qué puede pasar. Entonces, para mí, estamos en un brete de incerteza, y lo que más me preocupa de que todos hablan de derechos. Nadie habla de los deberes, que son la contrapartida de los derechos. Oye, el derecho a estudiar, de acuerdo, pero tú tienes la obligación y el deber de estudiar y no repetir, y no cambiarte carrera cada rato. ¿Ah? Entonces, los derechos con los deberes son un equilibrio que nadie los toma en cuenta, no existen. Entonces, a mí esas cosas me preocupan, porque, claro, de acuerdo, coloquemos derecho, pero entonces coloquemos un derecho que queremos este derecho meta, pero lo vamos a ir cumpliendo en la medida que el país tenga la plata para hacer esos derechos. Y nadie habla de la plata que vamos a hacer, porque para mí, ¿cuál sería una constitución maravillosa, desde mi punto de vista ingeniero? Porque uno son los ingresos y los gastos. Los gastos son los que el Estado tiene que ver en base a la plata que tiene, que necesito cuánta plata necesito para cubrir eso que yo podría cubrir razonablemente. Como en una casa, hay uno que entrega el dinero, o los dos suman para juntar el dinero. Si tienen más dinero, tienen más holgura para hacer cosas. Si no tienen dinero, no tienen ni una holgura. Entonces, de repente yo creo que la Constitución, ojalá, por ejemplo, porque algunos dicen, oye, hay que eliminar todo el capital extranjero.
Oye, puta, echamos a los ricos, dicen nuestros. Oye, echemos a los ricos y nos quedamos todos los pobres. Po. No alcanzamos la plata para nada. Entonces, a mí me preocupa ver si no estoy tan... Más bien cruzo dedo y tengo esperanza, pero yo no creo, no sé qué va a pasar. Entonces, yo quería plantear eso. Para responder, perdón, si me permite, voy a tomar un ejemplo de una cosa que usted dijo al final. Yo formé parte de un grupo, yo había vuelto a Chile recién, yo volví a Chile en marzo del 88, pero de un grupo que preparó el programa de gobierno del presidente Elwin. Y esto estaba hecho de la base que algunos especialistas, algunos amigos que tenían conocimiento de algunos temas, escribieron unos documentos, los discutimos entre todos y finalmente yo me hice cargo, yo me acuerdo, eran como 500 páginas y lo redujimos como 80 o 90, pero aceptando todo lo que se había puesto. Y uno de ellos había puesto con mucho entusiasmo que hay una cantidad de límites al capital extranjero que eran tremendos. Y sin embargo, el grupo que estaba compuesto por ilustre gente, casi toda izquierda, le dijo: oye, viejo, pues necesitamos plata en este país y no nos vamos a crecer para ninguna parte. Fue el único papel que no se tomó. Y hoy día, efectivamente, una vez más, estamos de vuelta atrás. O sea, usted hablaba de los deberes y los derechos, hoy día yo hablaría también de las condiciones. No, pero no, yo acepto la plata siempre que vengan tales condiciones. Mi viejito, es que en esas condiciones no va a venir. Entonces ponte razonable. En esa época incluso había alguna racionalidad en eso, con los límites lógicos. Tampoco nadie acepta que vengan de cualquier manera, ¿no? Hoy día ha cambiado eso, ¿no? Hay un ciclo de vuelta, hay un ciclo en retroceso. Yo no quiero poner de acuerdo una cosa, no sé si usted habrán oído nombrar. El acuerdo que llamado Transpacífico es el acuerdo uno de los mejores que hemos suscrito nunca. Y resulta que es mejor que el acuerdo con Estados Unidos, es mejor que el acuerdo con la Unión Europea, es mejor que el acuerdo con China. Y es con puros países que no son ni Estados Unidos ni China. Entonces, es como ideal. Y sin embargo, la cantidad de gente que llegaba a la comisión que yo presidía a decirme que cómo íbamos a entregar la soberanía nacional haciendo acuerdos comerciales, y un grupo de gente de las etnias originarias de las regiones que yo represento, porque usted sabe que en términos porcentuales la región de Arica y Parinacota tiene 1/3 de su población originaria. Los habían convencido que los japoneses querían robarle sus semillas, pues. Las semillas originarias que habían cultivado siempre. Y por mucho que usted les decía, oye, si los tratados de libre comercio excluyen expresamente las semillas originarias, usted excluía expresamente. Sin embargo, insistían que nosotros estábamos trayendo gente que se iba a robar el patrimonio nacional. Estoy hablando de una región en que las semilleras extranjeras están en toda la región sin que a nadie le importe mucho. Entonces, efectivamente, impera un cierto grado de irracionalidad, yo lo reconozco. Porque generalmente cuando se rompen los acuerdos, cuando se rompen los consensos, cuando el mundo político no es capaz de andar todo en una misma dirección, como ocurrió en el 89 y el 90, ahí es donde se producen las crisis y los conflictos. Yo creo que podemos superar esta crisis ahora, pero no puedo descartar que esa crisis continúe. No puedo descartar que esa crisis continúe cuando veo que no. Oiga, yo el otro día hice aprobar una ley en el Senado, era la única que ha sido probablemente mía, aumentándole las penas a los que cometen delitos con menores, asociados con menores. Ya sea que los menores los reclutan a ellos, que ellos recluten a los menores, me da exactamente lo mismo. Bueno, llegó un compañero y me dijo: yo no puedo votar a favor de esto porque yo también en las manifestaciones públicas también hay menores, ¿no? Y yo le dije, si tú vas a llevar a tus hijos a tirar piedra, está bien que te aumenten la pena, porque realmente parecería lamentable, ¿no? Pero usted comprende que inmediatamente el temor a que algo, el temor a herir algunos intereses que han surgido ahora parece terrible. Ayer una discusión de nuevo, antes de ayer otra vez el mismo tema. Oiga, ¿cómo no va a ser lógico? Más allá de lo que uno piense, sea comunista, socialista, lo que se quiera, que el tipo que lleva un camión con un camionero adentro tiene que tener una pena tremenda, pues? No, es que hay gente que esto está dirigido
contra las luchas de no sé quién y las luchas de más allá. Si el país está muy complicado en ese sentido. Pero salir y se va a demorar en salir adelante. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente. Finalmente salió ese proyecto, como salió el del otro día también, el de la quema de camiones y todo lo demás, porque todavía impera una cierta racionalidad. Y si uno se pone firme, ya sin imperar la racionalidad. Si uno se pone franco y dice que hay que hacer imperar la racionalidad, mucha gente se pone de ese lado. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento muy complicado en que hay gente que hay una cantidad hay sectores que en la política han estado siempre, pero que estaban de alguna manera más tranquilos, más subordinados y hoy día han resurgido. Bueno, hay que esperar, que hay que buscar alguna forma de contenerlos, pero en ningún caso dejar de lado las cosas y así que pase lo que se pueda, lo que pueda pasar. Yo creo que vamos a ganar la Asamblea Constituyente, yo creo que va a salir bien la Asamblea Constituyente. Ahora, y si no, bueno, le haremos otro empeño. Pues. Si esta cuestión es lo último que se pierde, esta cosa es la fe. Yo creo que hay que mantener la fe. Yo soy bien escéptico respecto a algunas cosas que escucho en estos días. Soy de mi mundo, como se dice. Soy uno de los pocos que pone los temas del orden público, de la violencia y de todas esas cosas como un tema central hoy día. Pero le sigo poniendo empeño, porque si no vamos a perder. Ahora es bien importante lo que usted ha dicho, ¿no? Uno siempre quiere que la historia del mundo se desarrolle en los años en que uno vive. Entonces dice, no, es que este es un gran momento. Es el mejor momento de la historia de Chile. A lo mejor no es el mejor momento de la historia de Chile. A lo mejor no pasa eso. Y a lo mejor seguimos con desordenados durante 10 años más. Yo creo que eso va a ser desastroso para el país. Pero yo he visto pasar eso en otros países. Que no, la gente habla mucho, voy a poner un ejemplo difícil, que es el de Venezuela. En que hay algunas mentiras bien grandes. Por ejemplo, mucha gente dice Venezuela, que era un país de un alto nivel de desarrollo, etcétera, y todo lo demás. Y sin embargo, miren cómo está ahora. El miren cómo está ahora es cierto. Pero el que lo que era antes no, era un país de una brutal desigualdad. Y yo veía, yo cuando iba a Venezuela, que fui hartas veces, veía la pobreza entre una que vivía en los cerros, una cantidad enorme de gente. En este país, claro, curiosamente nosotros redujimos el número de pobres en Chile de un 42 a un 10%. El 10% todavía es harto, entre paréntesis, son casi 2 millones de personas, pero de todas maneras es una proeza notable. Pero la verdad es que hoy día todavía la cantidad de gente, de familias que viven con 500.000 pesos mensuales, es como la mitad del país. No son pobres, ¿eh? No son pobres. No son pobres. El papá trabaja, gana 600, la mamá trabaja, se 400, el hijo mayor se trae a la casa 500 y con 1,5 millones se vive razonablemente. Pero basta con que uno se enferme, que uno se quede sin pega, que uno lo asalten o que otro se jubile para que se derrumbe la economía familiar. Entonces todo eso es lo que nos ha estallado en la cara ahora. Pues. Ahora, eso no son los mismos pobres de antes. ¿Eh? Mi amigo Sergio Molina, no sé si usted recuerda a Sergio Molina, que fue ministro, fue un gran economista chileno cuyo especialista era la pobreza. Decía, mire, el problema no es solamente la pobreza, sino que es o sea, si una persona no tiene casa, trabaja toda su vida con la idea de va a tener casa. Y un día usted les da las llaves de la casa y entra a un lugar que está vacío y no tiene plata para ponerle los muebles adentro. Pues. Y eso ha pasado con los sectores populares en Chile, ¿no? Nos dejamos atrás. Son luchadores, como decir, o sea, están ahí en la pelea, están eternamente en la pelea, a ver cómo sobreviven, todo lo demás. Entonces, esa gente realmente de alguna manera se aburrió esperando. No son pobres, si la revolución chilena, la insurrección en Chile no ha sido por pobres. Mire, oiga, francamente, los dos retiros del 10% de las AFP son como el 60% del Producto Interno Bruto del país, pues. Entonces, ¿cómo que no tenemos? Se han gastado una cantidad, se han gastado ya, pero no un 60%, como un 20% del PIB. Se han gastado el 20% del PIB y todavía queda plata para sacar. No somos tan pobres. Pero que realmente la gente
sufre y se molesta porque siente que no tiene, usted dice muy bien, cree que tiene derecho a mucho más y no se fija que ya no está por cumplir muchos deberes. Estoy de acuerdo en eso. Pero la verdad es que yo creo que eso nos ha hecho muy mal en Chile. Hemos crecido mucho y hemos distribuido muy mal. Entonces yo estoy convencido que ese es el problema. Y si resuelve ese problema, van a haber otros problemas, van a haber otros, claro, que eso es lo lindo que tiene esto, pues. Perdone que hable tanto, pero ¿por qué llegó al gobierno en Estados Unidos? Está bien. Porque resulta que había una generación entera que con el nuevo trato, con el New Deal, había salido a la pobreza, había llegado a ser algo más opulenta y ya no quería pagar más impuestos, pues. Entonces llegó el señor Reagan y dijo, mire, usted se está pagando 50% de impuestos y se lo voy a dejar al 20%. Oye, que con el 50 tu papá y tu mamá, gracias a eso, el 50 te pudieron mandar a la escuela y construiste la casa, así, lo que quieran, pero yo quiero pagar menos impuestos ahora. Los países avanzan así. Los países suben así. Yo creo que estamos en un tiempo en que ya hoy día las formas de gestión y de distribución tienen que cambiar y las vamos a tener que cambiar nomás. Y ojalá lo entiendan, porque no sé por qué alguna gente quiere seguir. No sé por qué alguna gente quiere seguir que si con un sistema con el cual ya no puede seguir. Si no cuesta tanta plata, además, manejarlo de manera distinta. Así que ojalá que haya cambios también, pero yo quiero reiterar, yo no creo, lo que dije al principio, yo no creo que la Asamblea Constituyente sea todo el problema. Si no llegamos a acuerdo en términos de distribución del ingreso, no vamos a avanzar mucho para ninguna parte. Ya. Más bien se van a enojar con nosotros. Vamos a ir ahora a la última pregunta, en pro del tiempo. Rolf quiere hacernos la última consulta. Hola, José Miguel. Estuvimos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet en Estados Unidos, en la casa del embajador. Seguramente estuvimos juntos también en el Waldorf Astoria. Este me invitó en aquella ocasión a raíz de que yo era presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables acá en Chile. Recuerdo muy bien, sí. Y fue muy interesante. Pero lo que yo quiero mencionar ahora es algo que a lo mejor no está directamente ligado con el tema que se está tratando, que es la Asamblea Constituyente, en fin, todo el proceso político que estamos viviendo en este minuto. Yo quiero tratar otro tema que es un poquito de historia. Los romanos, los senadores romanos eran todos de una tremenda sabiduría. Nosotros estamos desaprovechando sabiduría aquí en este país, ¿no es cierto? Está patente una franja etaria nueva que no existía, que antes eran considerados ancianos, mujeres y hombres que hoy tienen entre 65 y 80 años. Ya sé por dónde va. La menor intención de envejecer. No están detenidos en el tiempo, dominan la computadora, se contactan con los hijos, los nietos y los amigos, estén ellos lejos o cerca, si no pueden verlos físicamente, vía email, WhatsApp o videoconferencia, lo que estamos haciendo nosotros en este minuto, que es extraordinario. Es una tercera edad que, tras años de duro trabajo y esfuerzo, además de bienestar, ha acumulado grandes dosis de experiencia, paciencia, tranquilidad y comprensión proveniente de las lecciones de la vida, de sus grandes éxitos, pero también de sus errores o fracasos. Es bueno señalar en este punto que los fracasos tienen un lado positivo, cuál es el que enseñan a no repetirlos, a evitarlos o a minimizarlos. Bueno, como consecuencia de ello han acumulado, en pocas palabras, grandes dosis de sabiduría, la cual constituye un enorme activo que no debería ser desperdiciado. Es por tanto del más absoluto sentido común aprovechar o encauzar positivamente estos conocimientos. ¿Cómo podríamos hacer esto, José Miguel? Usted que es un hombre con una experiencia y con una dosis de sabiduría que es notoria. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, mire, yo creo que eso que usted plantea requiere una reforma muy profunda del Estado, ¿eh? Porque en realidad nosotros generalmente tenemos una cierta tendencia a hacer crecer el Estado. El Estado, o sea, curiosamente Chile es de los países de la OECD
el que gasta, el que tiene un ingreso, el dinero público es como un 22% del país, ¿no? Del Producto Geográfico Bruto. O sea, estamos por debajo. El gasto público debería aumentar mucho, pero debería aumentar mucho para darle cosas a la gente, no para contratar gente en el Estado, pues. Ese es el gran problema. Este es un Estado obeso. O sea, es un Estado grande, tiene todo tipo de instituciones. Mire, este tema, yo conocí el tema de medio ambiente cuando era secretario general de la presidencia, y el secretario general de la presidencia presidía la Comisión Nacional de Medio Ambiente, no había ministerio. Desde entonces hemos creado instituciones, pero los recursos para resolver los problemas no los estamos poniendo porque los metemos en un estado, repito, que es obeso. Se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿por qué se crea? Porque fíjate que nos gastamos el 0,31% del PGB en ciencia y tecnología, de los más bajos del mundo. Bueno, pero el problema no es crear un ministerio, el problema es poner los recursos en manos de la gente que está haciendo la investigación, pues. No tener tanta. Entonces yo creo que nosotros necesitamos una reforma del Estado muy profunda. Y francamente creo además que necesitamos un servicio civil mucho más grande, mucho más razonable. O sea, el mundo político está bien, yo creo que el mundo político debe existir. Y la gente, yo no soy muy partidario de los límites a las reelecciones y todo. No, que haya diputados, que haya senadores, que haya ministros, que haya subsecretarios, y después hay un servicio civil. Y después hay un servicio civil que es permanente, de gente que hace carrera, que se hace cargo de la mayor parte de las cosas. Eso ocurre en casi todo el mundo norte-europeo, y en América Latina se ha trasladado solamente hacia el Caribe. Cuando yo estaba en la OEA, iba a un país del mundo, del país caribeño, de las pequeñas islas del Caribe, y me encontraba con un ministro que tenía una política distinta al ministro anterior. Y las demás caras eran todas conocidas. Eran todo el servicio civil seguía ahí, aunque el mundo cambiara en la política. Nosotros necesitamos buena gente en el Estado, a lo mejor, pero en un Estado que realmente ponga servicio a favor de la gente. O sea, ¿qué sentido tiene gastarse todo cada vez en crear más instituciones si no tenemos cómo ponerles recursos? Así que una reforma del Estado es muy fundamental. Y yo creo que eso inspiraría a mucha gente buena a querer trabajar en lo público, a querer meterse en lo público, porque realmente hoy día la gente que quiere trabajar en lo público es recontra poca. No se gana mucho, no se hace carrera, se está sujeto a que uno lo ascienda o no lo asciendan según se le cae bien al que lo está dirigiendo. ¿Qué sentido tiene? Y además uno tiene que ejercer la transparencia en todo momento, y todo el mundo preguntando qué es lo que está haciendo. Nosotros debemos tener un servicio público adecuado, limpio, transparente, claro, pero sobre todo permanente. Si no, podemos seguir dando vueltas toda la vida con gente distinta. Si usted sabe, la cantidad de cargos que todavía son de designación política en el gobierno es inmensa. Entonces, ¿quién quiere echar? Yo recuerdo una abogada estupenda en el Ministerio del Interior, que era de derecha. Y aunque ella decía, yo le decía, pero ¿por qué te voy a echar si usted va a querer eso? No, pues yo encuentro que tú eres buena, tú lo haces muy bien, le decía, me parece estupenda. Pero ella casi no lo podía creer porque partía de la base que como había llegado otro gobierno la tenían que echar. Porque es así habitualmente en nuestro sistema. Entonces, ¿qué gente va a querer meterse en este tipo, a poner su sabiduría a cargo de un Estado que no es capaz de generar la riqueza, digamos, de favorecer a los que tienen más capacidad para servir en él? Entonces, por eso que lo decía, creo que antes, Sergio, de pronto la gente que llega a la política es gente que no sabe ni escribir, como usted dice, no sabe ni escribir una carta, no sabe ni en qué consiste una constitución. ¿Por qué no creamos los estímulos acertados para que la gente pueda dedicarse a hacer política pública? No los creamos, esa es la realidad. Y eso, ojalá que haya una reforma del Estado. Yo creo que el Estado es, como digo, es un Estado pobre en cuanto a la plata que tiene para gastar en dar servicios. Y un Estado grande en cuanto a la cantidad de gente que tiene que contratar para entregar esos servicios.
un Estado obeso, por lo tanto. Yo espero que eso sea una de las próximas reformas, a pesar de que, déjeme confesarle que al mundo político no le gustan mucho las reformas institucionales, porque siente que no dan, que no son políticamente populares. Cuando yo gobernaba, cuando yo estaba con el presidente Lagos, él me encargaba todos los años de que hiciera una agenda, una hoja de ruta para el año. Y yo ponía la reforma política en primer lugar. La reforma del Estado. Me decía que esa cosa no le interesa a nadie. Me decía, yo igual la ponía. Bueno, cuando llegó el 2003 y estallaron todas las crisis que estallaron, hubo que hacer la reforma y hacerla toda carrera. Así que vale la pena. Si mire, si este Estado no puede tener 24 ministerios, no puede tener la cantidad de gente que tiene para lo poco al pobre. No, a lo mejor la puede tener, ¿eh? A lo mejor el de Dinamarca la tiene, pero el de Dinamarca es el 54% del Producto Geográfico Bruto, pues. El nuestro es el 22% del Producto Geográfico Bruto y teníamos a menos la misma cantidad de gente que ellos. No sé si explico lo que quiero decir. Necesitamos reclutar gente mucho mejor para manejar el Estado, y para eso hay que darle estabilidad, hay que darle seriedad y hay que darle una normativa mucho mejor que la que tenemos. Ya. Salimos del tema, don Gustavo. Sí. No, está muy bien. Bueno, a ver, siendo ya casi las 7:30, hora en que usted me dijo que tenía que retirarse por un compromiso. Tengo un programa de televisión en Arica que va a entrar por este computador chico dentro de un momento más. Sí. Bueno, y sobre todo habiéndose cumplido ampliamente el objetivo de esta reunión, demos por terminado esta sesión, agradeciéndole a don José Miguel Insulza su dedicación a nosotros, a nuestros conocimientos, y gracias a todos los que intervinieron, porque con eso se mejora y enriquece la presentación de don José Miguel. Bueno, yo soy el que les doy las gracias por su paciencia, por escucharme tanto rato. Son muy gentiles. No, está bien. Y bueno, frente a tanta incertidumbre, el mundo puede dar tanta vuelta que a lo mejor en algún momento en futuro nos podemos juntar de nuevo para discutir este u otro tema. A sus órdenes, cuando quieran, con mucho gusto. Muchas gracias a todos y cerramos la sesión. Hasta luego, muchas gracias Lorena. Gracias, muchas gracias. Un lujo. Que tengan buena tarde. Adiós. Igualmente.